Hola, soy Emilio, me estoy preparando para ser diácono y en este vídeo voy a explicar algunas cuestiones importantes de discernimiento espiritual. Precisamente grabo esto un 31 de julio, día de San Ignacio de Loyola, que es el gran maestro del discernimiento espiritual. Voy a utilizar la metodología de San Ignacio, aunque le voy a incorporar algunas cuestiones a las que él se refiere también, pero que creo que hay que extenderse un poco para hacer una introducción y para que se entienda mejor luego lo que él nos va a decir o lo que voy a comentar que viene de sus ejercicios espirituales. Primero voy a contar una historieta sobre San Ignacio. San Ignacio se convirtió, era un militar que lo que buscaba eran honores, glorias, quedó herido en su casa, se dedicó a leer vidas de santos que le llevaron, era lo único que tenía para leer, junto a una vida de Cristo, y se dio cuenta de que las vidas de los santos eran mucho más heroicas que las gestas de caballeros que a él le gustaban, de sus héroes militares, ¿no? Y entonces quiso ser como ellos y al leer la vida de Cristo, pues ya tuvo una conversión muy fuerte y cambió completamente su vida. Lo dejó todo, se quiso ir de peregrino a Jerusalén y cambiar y así lo hizo y fundó la Compañía de Jesús. Pero antes de eso, después de convertirse, voy a contar una escena que muestra que no era ningún experto en tomar buenas decisiones, todo lo contrario. Mientras iba de camino de su casa en Guipúzcoa a Barcelona, porque quería tomar allí un barco para ir a Jerusalén, pues se encuentra por el camino a un moro. Van los dos, cada uno en su burro, y el moro empieza a fastidiarle y empieza a sacarle temas religiosos y empieza a atacar fuertemente a la Virgen. No sé cómo sería el moro, no creo que tuviera mucha cultura tampoco islámica, porque los musulmanes precisamente veneran a Jesús como profeta, de hecho es el profeta que más aparece en el Corán, y veneran a su madre María, Mariam. A Jesús le llama Isa ibn Mariam, Jesús hijo de María, y creen que el arcángel Gabriel le anunció a María la concepción virginal de Jesús. O sea que no sé qué formación tenía ese moro, pero el caso es que empezó a decirle que eso de María, que no se lo creía nadie, en fin. Y entonces, claro, San Ignacio recién convertido y con ese temperamento fogoso que tenía, pues estaba muy fastidiado, se retrasó y pensaba, ¿lo mato? Fijaos, ¿eh? Lo mato, o sea, estaba pensando matar al moro y dejarlo en una cuneta. Y lo que hizo fue, como estaba recién convertido y veía que a lo mejor Jesús no aprobaba eso, pues o ese no era el camino cristiano, pues dijo, había pasado una bifurcación, el moro había tirado por una y dijo, voy a dejar a a la burra que vaya por donde ella quiera. Y si va por el camino del moro, lo mato. Si va por el otro camino, no lo mato. Y la burra afortunadamente se fue por otro camino. Bueno, pues este hombre después va a una cueva de Manresa, se hace ermitaño durante un tiempo, está ahí teniendo una experiencia con Dios donde Dios le enseña muchas cosas y se convertiría en el gran maestro del discernimiento espiritual. Digo esto ¿por qué? Porque como una persona que para tomar decisiones se basa en lo que diga una burra, acaba siendo un maestro del discernimiento espiritual. Para mí solo hay una explicación, la gracia de Dios y una inspiración divina. Y por tanto, eh, precisamente lo que Él nos dice con eso tiene aún más valor, ¿no? Bueno, pues voy a empezar entonces esta cuestión del discernimiento espiritual. Primero, ¿para qué es? Pues es para tomar grandes decisiones o no tan grandes, pero sí que como es un poco laborioso, pues es para tomar unas decisiones de cierta importancia. No podemos decidir con esto, pues si vamos a coger un autobús o vamos a coger otro. Es para cuestiones de cierta importancia, como la más importante, pues la vocación, ¿no? Las grandes decisiones que se toman de joven, ¿no? Me voy a casar, a tomar la vida religiosa, voy a ser sacerdote, voy a hacerme monja, a seguir adelante con esta persona.
O para elegir carrera, por ejemplo, ¿no? O para ver si vas a la universidad, o cosas así, ¿no? O para presentarte a unas oposiciones o no presentarte, o tirar por otro camino, o tomar un trabajo o no tomar un trabajo, etcétera, ¿no? O sea, cosas de cierta importancia, aunque también se pueden aplicar a muchas otras o a cosas que realmente veamos que nos importan y que es importante ahí que estemos bien seguros de cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Esto para empezar. Segundo, y este es el primer consejo. eh, lo que decidimos entre A o B o entre hacer una cosa o no hacerla. A o B tienen que ser cosas buenas. Es decir, si A o B son cosas malas, pues ya no hay que seguir adelante. Y cosas malas me refiero a confrontarlas con la conciencia moral que llevamos dentro y con los mandamientos, con lo que nos enseña la Iglesia, ¿no? Por supuesto, si lo que estoy decidiendo es si robar un banco, pues evidentemente eso no le pregunto a Dios, si no tengo que preguntarle, ¿no? Pero otras cosas, si lo que estoy decidiendo es si irme a vivir con otra persona sin casarme o si liarme con una persona que ya está casada, pues ya sé que no. O sea que ese no es el camino de Dios, porque no sigue sus mandamientos. Eso lo tenemos claro. Por eso este método de discernimiento espiritual es para personas que quieren ir por el camino de Cristo, claramente, y que se preguntan si eso que se están proponiendo es lo que quiere Dios o no es lo que quiere Dios, dentro de dos cosas que son buenas, ¿no? ¿Por qué me interesa saber de una cosa que es buena si la debo hacer o no? Porque si es bueno, ¿por qué no lo voy a hacer? Todo lo bueno, pues lo hago, ¿no? Os voy a contar una historia de David. David el rey, ¿no? Una vez que ya fue rey pacíficamente y, o sea, que ya estaba pacificado Israel, Judea, y que él pudo reinar tranquilamente, se dijo a sí mismo, yo aquí vivo en un palacio de cedro, mientras el arca de la alianza, que representa a Dios, mientras Dios vive en una tienda, pues le voy a construir un templo que sea mucho mejor incluso que donde yo vivo. Se lo dijo al profeta Natán y le dijo Natán, Dios está contigo, así que haz lo que te diga tu corazón. Pero aquella noche Dios habló a Natán y le dijo que no quería que David le construyera ningún templo, que el templo se lo iba a construir su hijo Salomón. Y estaba claro que era muy bueno, pero no era la voluntad de Dios. Y Natán tuvo que decírselo al día siguiente al rey. Y le dijo, Dios me ha dicho esto, así que tú no tienes que construir ese templo, lo va a construir tu hijo. Y David obedeció. David sí que hizo preparativos y preparó materiales para que Salomón lo pudiera construir, pero no lo construyó él. Con esto quiero decir que es muy importante en las decisiones que tomamos, no solo que sean buenas y no solo que nos apetezca mucho hacerlo y que además sea una cosa que es claramente buena, sino que sea la voluntad de Dios. Porque a lo mejor Dios nos quiere por otro camino. Y ya dice la Escritura, si Dios no construye la casa, en vano se cansan los albañiles, ¿no? Bueno, pues precisamente queremos saber cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Y eso es muy importante. Luego otra cosa, lo que vamos a decir luego, que es un poco el método de San Ignacio, em, no quita que tengamos que hacer nosotros una valoración previa específica. Es decir, el que se va a casar y quiere pensar si casarse o no, pues hay cuestiones específicas sobre el matrimonio que es bueno decidir, ¿no? Que es bueno ver, ¿no? Si hay capacidad de construir un amor con esa persona, un amor para siempre, ¿no? Un amor estable, etcétera, ¿no? Si se dan los presupuestos básicos que deben darse para el matrimonio, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Si voy a hacer una carrera, pues si voy a estar capacitado para seguir esos estudios y a dónde espero que me lleven y si soy realista. Es decir, hay muchas cuestiones específicas que tienen que estar valoradas de antemano. Esto hay que hacerlo todo con sensatez, ¿no?
Eh, Luego, sí, muchas de estas cosas es bueno consultarlas con un director espiritual. Es decir, el director espiritual que me conoce y que tiene además la gracia de Dios, del sacerdocio, para ayudarme en esto, pues puede apuntar mucho. Incluso muchas veces algunos de los consejos que me va a dar, pues van a ser parecidos a los que yo doy aquí. Y otra cuestión, hay decisiones que no dependen solo de nosotros. Pues eso no lo podemos decidir nosotros solos. Lo que hay que decidir en el matrimonio, pues hay que decidirlo en el matrimonio. Lo que hay que decidir en la familia o en un grupo de trabajo, pues hay que decidirlo en el grupo de trabajo. Yo puedo consultar a Dios por mi cuenta y luego pues ir, pero tengo que tener en cuenta que no es solo mi visión y si la decisión es comunitaria, Dios no solo me va a iluminar a mí, sino que a lo mejor habla por lo que dice otra persona o por cómo ve las cosas esa otra persona. Y luego tampoco hay que olvidar el consejo de los que nos rodean, ¿no? Sobre todo el de los que nos aman y los que vemos que tienen una cierta capacidad de aconsejarnos. Ya he dicho muchas cosas y todavía no he empezado, ¿eh? Y todavía me queda alguna. Hay otra forma de decidir que es para cuestiones más inmediatas y es sobrenatural, completamente sobrenatural, que es el don de consejo. Es decir, a veces el cristiano, el que está en gracia de Dios, el que está unido a Cristo, recibe luz para qué hacer en una situación determinada y salir airoso según la voluntad de Dios. Y generalmente en situaciones difíciles y sin tener que pensar mucho, sino que le viene la idea, lo hace y por allí, ¿no? Fijaos, eso se da en la vida de Jesús de una forma muy clara cuando le dicen lo de la moneda, ¿no? Y, cuando le dicen lo de los impuestos, ¿no? Es una trampa para pillarle y que es muy difícil salir de ella. Le dicen a Jesús, ¿tú qué dices? ¿Pagamos impuestos o no los pagamos? La trampa era la siguiente. Si Jesús dice que sí hay que pagar impuestos, es un amigo de los romanos porque el dinero va para los romanos, un amigo de la ocupación y los judíos se les va a caer, ¿no? Se les va a caer del pedestal, va a decir, este es amigo de los romanos, este no te puedes fiar de él, es un papanatas, ¿no? Y si dice que no hay que pagar impuestos, los romanos se le echan encima, es decir, no dura ni media hora. Porque claro, como secunda la voz de que Jesús dice que no hay que pagar impuestos a los romanos, lo quitan de en medio rápido, con lo cual los fariseos y los escribas que estaban en contra de él lo tenían solucionado, dijera lo que dijera. ¿Y Jesús qué hace? Dice, darme la moneda del impuesto, porque además los judíos tenían prohibido representar efigies, representar la figura humana, etcétera, pero a las monedas no les hacían asco, claro, aunque fueran romanas, ¿no? Y dice, dadme la moneda del impuesto. Y dice, ¿de quién es esa cara y esa inscripción? Y le dicen, del César. Y dice, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Solución perfecta. Se quedaron patidifusos, porque se les había caído la trampa. Para que se nos ocurra una cosa así, pues hay que estar como Jesús. Jesús es Dios mismo, en comunión plena con el Padre y con el Espíritu Santo. Para que nos pase a uno de nosotros tenemos que estar unidos a Dios y que Dios quiera darnos esa gracia. En la Biblia hay varios ejemplos de don de consejo. Otro el de Judith, cómo salva a su pueblo de Holofernes, del general Holofernes, ¿no? Pues que decide ir a su tienda, le medio seduce, le hace beber, se queda ahí dormido y le mata. Y luego se quita de en medio por la noche. Y se acabó. Y todos. Es decir, pero eso era muy arriesgado. O sea que eso saliera bien era muy arriesgado. Pero eso es el don de consejo. El don de consejo nos ayuda en situaciones difíciles y de forma inmediata y de forma sobrenatural. Para adquirirlo hay que estar en gracia de Dios, hay que estar
unido a Dios, porque los dones vienen de estar viviendo pues en unión con Dios, ¿no? Bueno, eh, y otra cosa, ¿no? Previo también a aplicar los criterios de discernimiento, muy importante. Vamos a hablar de criterios espirituales, de Dios que nos habla y nosotros que percibimos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pues para hacer eso hay que estar en gracia. Es decir, hay que no haber cometido pecado mortal, si se ha cometido, confesarse y vivir habitualmente en gracia. Eso hay que hacerlo siempre, pero para tomar estas decisiones, pues es imprescindible y para aplicar estos consejos que voy a dar, pues es imprescindible porque si no, pues el enemigo tiene mucho más poder sobre mí y me va a confundir y no voy a ser capaz de echar para adelante. Es decir, otra cosa es que yo crea que estoy en gracia y a lo mejor estoy confundido, etcétera, pero yo dentro de lo que cabe, pues tengo que ir por ese camino de confesarme, de comulgar frecuentemente, de ir los domingos a misa y fiestas y de vivir en una vida de oración, ¿no? Empezamos ya con la introducción a lo que es el método. Y lo primero es la indiferencia. Es decir, tengo ante mí dos caminos, hacer esto o no hacerlo, o ir por este camino o ir por este otro. Y eh, lo primero es santa indiferencia. Es decir, humanamente es lógico que a lo mejor a mí me guste más uno que otro, que tenga ciertas preferencias. A veces es difícil detectarlo porque yo tengo, por ejemplo, este camino me gusta, pero me va a ser más incómodo. Entonces hay cosas que me echan para atrás y a lo mejor, o miedos o cosas así. Es difícil detectarlo. Entonces lo primero es santa indiferencia, decirle a Dios, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieras. Ayúdame, dame luz para hacer lo que tú quieras, porque yo lo que realmente quiero hacer es tu voluntad, porque sé que eso es lo que me conviene. Así que dame luz, ¿no? Le pedimos intercesión a María, le pedimos intercesión a los santos, a nuestros familiares difuntos, a quienes queramos, ¿no? Y pasamos ya a ver, una vez que hemos pensado bien las cosas, que lo tenemos y que pensamos que estamos entre dos posibilidades y tal, pasamos ya a hacer el discernimiento según las reglas que nos propone San Ignacio. Muchas de estas cosas pasadas también beben de cosas que nos dice San Ignacio, pero ya este en concreto es su método. Y hay que estar en oración, es decir, nos tenemos que poner en oración y a lo mejor no una sola vez y un tiempo mm, no corto, sino un tiempo suficiente y a lo mejor más de una vez y estar presentándole al Señor y tal. Y cuando ya lo tenemos más o menos claro, presentárselo, decirle que queremos ver su voluntad, que nos diga porque nosotros lo que queremos hacer es lo que nos diga y ver en qué situación estamos en esa oración. Y se pueden dar tres situaciones, según nos dice San Ignacio. Voy a ir una por una. La primera es tener una claridad abrumadora, una claridad que es que no me permite dudar. Esto parece que no se da nunca. Yo cuando lo leí, cuando me lo contaron, cuando lo hablamos en los ejercicios de San Ignacio, creí que para que esto pasara tenía que venir un ángel a verte y decirte esto es lo que tienes que hacer, porque si no siempre ibas a tener dudas. Pues no. He experimentado un par de veces, quizá alguna vez más era por consejo y otra vez más era esto como una certeza de conciencia tal que si no hacía eso, me parecía que estaba mm, traicionando a Dios de alguna forma. O sea, era una certeza. Y no era por una evidencia de un ángel que me hubiera aparecido, sino que el Señor me daba interiormente, o sea, yo tenía esa certeza interiormente, y lo que nos dice San Ignacio es que en esos casos, pues confiemos en que es del Señor, ¿no? Esa certeza interior. De todas maneras, hay luego que discernir también finalmente, pero ahí va, ¿no? La segunda ocasión, la segunda situación que se puede dar es el discernimiento de espíritus, es decir, puedo
sobre todo cuando me propongo hacer algo ya con cierta intención, puedo tener dos tipos de sentimiento espiritual, de movimiento espiritual. El primero puede ser de paz, de cierta alegría, de tranquilidad, es decir, si elijo ese camino, elijo A, pues a mí ese camino me da paz, me siento bien. Si le voy diciendo al Señor, pues yo creo que es este, y me siento bien, eso me produce paz. El único que puede dar paz al corazón es Dios. El enemigo no puede dar paz. No, no es propio de él. No tiene esa capacidad. El único que nos da paz y cierta alegría, aun en situaciones a veces difíciles, es Dios. Así que eso nos lleva a pensar que es de Dios. Sin embargo, si tengo inquietud, si no me quedo tranquilo, si le he dicho al Señor en la oración, voy a hacer esto, y al principio me parecía que me daba, que estaba bien, pero luego no estoy tranquilo, le estoy dando muchas vueltas. En fin, eso también puede ser parte de las deficiencias de cada uno, de que uno es nervioso, de que uno le da demasiadas vueltas a las cosas, pero si una decisión no me deja tranquilo, no tiene paz, puede ser del enemigo, ¿no? Y esa puede ser la segunda situación, es decir, el segundo movimiento, que tenga o bien un sentimiento de paz o bien un sentimiento de intranquilidad. Y entonces ahí el discernimiento de espíritus me lleva a que si es de Dios, normalmente va a dar paz. Si no es de Dios, normalmente me va a dar inquietud, desazón, el no estar contento con eso, ¿no? Tercera situación que puede darse. Ninguna de las dos primeras. Ni un sentimiento claro, ni tampoco paz, ni tampoco lo otro, sino es que realmente no veo, no tengo ninguna emoción espiritual, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Pros y contras. Voy poniendo a favor, en contra, pues esto es lo que tengo, ¿no? Y luego valoro los pros y los contras. ¿Cómo valoro los pros y los contras? ¿Lo que me gusta más, lo que más me apetece? Pues no, hay que hacerlo con esa santa indiferencia que decíamos antes y buscando qué es lo que da mayor gloria a Dios nuestro Señor, que decía San Ignacio, ¿no? ¿Qué es lo que lleva más servicio, más amor? ¿Qué es lo que me mueve más a una plenitud en la unión con Dios, en la unión con mis hermanos, ¿no? Porque si no tengo otra cosa para decidir, pues voy a decidir lo que sea en ese sentido mejor, ¿no? Lo que parezca mejor. Eh, Eso siempre es bueno valorarlo, ¿no? Y entonces, según eso, según el primer tiempo, el segundo tiempo o el tercer tiempo, es decir, según si lo tengo muy claro o he tenido que hacer discernimiento de espíritus o lo he tenido que hacer por pros y contras y por valoración, al final me quedo con una decisión. ¿Qué hago con una decisión? Con esa decisión la vuelvo a llevar a Dios. Todo esto preferentemente ante el sagrario y sobre todo esto último ante el sagrario. Y le presento a Dios. Mira, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieras. Lo que tú quieras. A mí me da igual A o B. O si no me da igual, como si me diera, porque yo en realidad lo que quiero hacer es tu voluntad. Así que he decidido esto porque creo que es lo que tú quieres. ¿A ti qué te parece? Y estar ahí en oración. Y entonces pues ver qué pasa, ¿no? Y si eso nos da paz y el Señor pues nos permite seguir por ese camino o hay combate y de alguna forma vemos que eso no funciona. Esto, si te acostumbras un poquito a hacerlo, es algo que se nota, es algo que se ve, sobre todo cuando no hay tranquilidad, cuando ve Dios que... Y fíjate que a veces es curioso porque son cosas que no te apetecen o que te apetecen mucho, o que tú ves que eso podría ser un camino, una puerta abierta para ti y tal, y Dios te dice, no, no, no. Y una y otra vez, no, 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 ese no es tu camino. Y luego te das cuenta con el tiempo, a veces incluso te da la razón. Te da la razón, quiero decir, que te da la explicación, o te hace vislumbrar qué es lo que hay de malo, no de malo moral, sino de inconveniente en ese camino que tú a veces no veías. Y otras veces es el tiempo el que te hace ver, menos mal que
que hice esto y no lo otro, ¿no? Bueno, pues este es el camino, ¿no? Lo último, eso, presentárselo a Dios. Si tienes director espiritual, pues también hablarlo con el director espiritual. Eh, y si nos equivocamos, porque todo esto, a ver, nosotros pues vivimos en nuestra humanidad caída por el pecado y a veces nos equivocamos y a veces no somos capaces de discernir bien lo que quiere Dios, muchas veces por nuestros miedos, por nuestros problemas internos, porque en realidad sí que decimos que nos da igual, pero no nos da igual, y entonces acabamos decidiendo según nuestro criterio y no según lo que Dios nos quiere transmitir, pero bueno, pues al final hay que decidir y para ser libres nos ha liberado Cristo, que decía San Pablo. Es decir, que si nos equivocamos, pues eh, en el pecado llevas la penitencia muchas veces, si no era una cosa mala, al final te caes, te levantas y ves que era otro el camino y a lo mejor ganas en humildad y aprendes para otra vez, ¿no? Pues estos son los criterios. Voy a resumirlos brevemente. Primero, em, que eso sea bueno. O sea, mm, descartar lo que sea malo, lo que sea contrario a la moral. Y quien nos muestra la moral hoy día es la Iglesia con sus enseñanzas, con la explicación que viene en el catecismo de los 10 mandamientos que abarcan cada uno de ellos mucho más de lo que nominalmente parece. Si tenéis alguna duda, pues leer el catecismo, ¿no? Segundo, pues dejarse aconsejar también por los demás, ver, sobre todo cuando hay que tomar decisiones comunitarias, pues hacer respetar el carácter comunitario de esa decisión, recurrir al director espiritual. Mm, estar en gracia, sobre todo cuando se va a tomar una decisión importante, es particularmente importante escuchar a Dios más que al enemigo y para eso hay que estar en gracia con la confesión y con la comunión. Segundo, presentarle a Dios con indiferencia, diciéndole, quiero lo que tú quieres y ya en presencia de Dios y con su oración, ver si Él nos da una certeza clarísima o bien nos da alguna moción, tenemos mociones y tenemos que discernir si vienen de Dios, la paz, la alegría, o del enemigo, inquietud y no tenemos la paz de Dios. Y al final, o tercera situación, que no tengamos nada de eso, pros y contras, a ver qué es lo que está movido por más amor, lo que nos lleva a más amor, a más servicio a Dios, a los demás, a hacerlo todo a mayor gloria de Dios, ¿no? Y finalmente tomar una decisión, pero que va a ser provisional porque se la vamos a presentar a Dios ante el sagrario y vamos a ver qué es lo que Dios produce en nosotros, ¿no? O lo que permite en nosotros para confirmar o para rechazar o darle más vueltas si hace falta a esa decisión. Y luego que todo esto, pues no quita el antes valorar las cosas según su carácter específico. Si me voy a casar, pues las cuestiones básicas de un matrimonio. Si lo que voy a hacer es hacer un gasto, pues las cuestiones de ese gasto. Si voy a elegir una carrera, pues las cuestiones de esa carrera, del trabajo que me va a permitir luego elegir, etcétera, ¿no? En fin. Y esto es lo que os puedo decir. Yo lo he utilizado durante años y creo que estoy muy satisfecho con ello y uno no se arrepiente nunca de haber consultado a Dios y de tratar de hacer su voluntad. Así que le pedimos a Él, por mediación de San Ignacio y de María Inmaculada, a la que San Ignacio tenía tanta devoción, que nos ayuden a discernir, a buscar cuál es la voluntad de Dios en todo lo que hacemos, en lo grande y también en lo pequeño, en lo del día a día, y para eso que Él nos dé también su don de consejo. Hasta otra.